Amén. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder predicar su palabra en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Tengo que admitir que en esta mañana me siento como el pastor de la iglesia. Me toca no solamente predicar la palabra, sino que tengo el privilegio de, después del servicio o después de la prédica, oficiar la Santa Cena. Así que vamos a también preparar nuestros corazones para participar de la Cena del Señor. En esta mañana, una de las cosas que hace el hecho de que no esté el pastor es ver el corazón de la gente. Y me da mucho gozo verlos a todos ustedes en esta mañana. Sé que de alguna manera no soy el mejor predicador, pero hay un pasaje que estaba leyendo en Primera de Timoteo que le dice Pablo a Timoteo: a los ancianos que gobiernan bien, ténganlos por mayor estima, en especial a los que trabajan en enseñar y predicar. O sea que para Pablo, enseñar y predicar es un trabajo. Y cuando uno le toca hacer esto, se da cuenta que en realidad es un trabajo muy difícil, muy difícil. Es más, si Pablo estuviera vivo, diría que es una chambaza, como decimos en el Perú, es una chamba. Y de verdad, cuando a uno le toca hacer esto, es muy difícil, pero le doy gracias al Señor porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y en esta mañana vamos a escuchar de la palabra del Señor. Y que de por cierto yo también quiero escuchar de la palabra del Señor, porque si bien soy el portavoz de la palabra en esta mañana, también soy recipiente de la palabra del Señor. Así que vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículos del 1 al 10. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. Creo que no lo tienen. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. No sé si me puedes dar un poquito más de monitor en el micrófono aquí, por favor. Así dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió, versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es una de esas historias que nos cuentan cuando somos niños en la escuela dominical, y cada vez que leo esta historia no deja de asombrarme el hecho de que la Biblia es tan simple que la puede entender un niño, pero a la misma vez tan profunda que los mejores doctores en la teología se pasan años estudiando un pasaje. Y de la misma manera, este pasaje, si bien es uno de los pasajes que nos enseñan cuando somos niños, tiene tanta profundidad, tiene una profundidad inmensa. Como todos los pasajes de la Biblia son tan fáciles de entender, pero a la misma vez cuando metemos el ojo en la lupa vemos que hay tantos detalles escondidos en las palabras, porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra. No fue hecho por los hombres, fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. Y en esta oportunidad tenemos a Jesús pasando por Jericó. Jesús está yendo de camino a Jerusalén para ser crucificado, pero antes de llegar a Jerusalén tiene que pasar por la ciudad de Jericó. Nótese que el versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, simplemente iba pasando por la ciudad. O sea que Lucas describe este evento como una casualidad. O sea, de esa manera está Lucas introduciendo este pasaje, como si fuera un accidente. Él simplemente estaba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Muchos de los pasajes en la Biblia, especialmente de Jesús, y muchas de las cosas que Jesús hacía eran en momentos accidentales, eran en momentos de casualidad.
Jesús estaba haciendo algo y sucedió qué. O Jesús estaba yendo a algún lugar y aconteció qué. Jesús estaba yendo a resucitar a la hija de Jairo y justo una mujer lo toca el borde de su manto y Jesús dice, ¿qué pasó? Siento que alguien me tocó porque ha salido poder de mí. Se dan cuenta que muchas de las historias de Jesús en realidad suceden de manera aleatoria, suceden de manera al azar, suceden de maneras accidentales, suceden de maneras impredecibles, suceden de maneras inesperadas. Y precisamente eso es una de las cosas más hermosas del Evangelio, que Jesús trabaja en momentos inesperados. Pero lo que para nosotros son momentos inesperados, para Dios es el tiempo perfecto. Nosotros tenemos plan B cuando algo va a salir mal, pero Dios no tiene un plan B. Para Dios todas las cosas suceden conforme al designio de su voluntad. Si van a Lucas capítulo 18, el versículo 31, un pasaje más atrás, un capítulo más atrás, Lucas 18, 31, miren lo que les dice Jesús a sus discípulos antes de la historia de Zaqueo. Lucas 18, 31, una página atrás, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Jerusalén es el destino, no Jericó. Vamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. Pues será entregado a los gentiles, Jesús refiriéndose a él mismo, será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. ¿Alguna vez han estado en esa posición donde sabes que el Señor te está llevando a un lugar, pero a la misma vez no sabes lo que va a pasar? La Biblia dice que caminamos por fe, no por vista. Y los discípulos no tienen ni la menor idea de lo que está pasando, aunque Jesús ya se los explicó. Y el destino final es Jerusalén, donde Jesús lo van a recibir el domingo de Ramos y va a subirse en un pollino, en un asno, y lo van a recibir el domingo de Ramos. El destino final, si bien es Jerusalén, el camino tiene muchas sorpresas para Jesús. Y de camino a Jerusalén, Jesús tiene que pasar por Jericó. Y pasando por Jericó, una vez más, simplemente estaba pasando por Jericó. Jericó no era el destino final. Y Jesús está pasando por Jericó. Y yendo a Jericó es que Jesús se encuentra con dos ciegos, uno llamado Bartimeo, y sana a los ciegos. Y después de sanar a estos ciegos, está pasando y la multitud se empieza a juntar. Y un hombre llamado Zaqueo se sube a un árbol para ver quién era Jesús. Una vez más, el primer punto de este pasaje es lo siguiente: el hecho de que Dios llama a gente inesperada en tiempos inesperados. Dios llama a gente inesperada en tiempos inesperados. Si bien para nosotros son gente inesperada, para Dios Él ya los había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros no daríamos ni un centavo por ese tipo de personas, pero Dios apuesta por ellos. Y lo hace así para que nadie se pueda gloriar en su presencia. Si Dios solamente buscara gente perfecta, no tendría a nadie a quien llamar. Dios tiene que usar a gente inesperada en tiempos inesperados. Pero si bien es un tiempo inesperado, para Dios es el tiempo perfecto. Y si bien son gente inesperada, para Dios son gente que han estado sus nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo decía, a los que antes conoció, a ellos los predestinó. Habiendo entrado Jesús, él iba simplemente pasando por la ciudad y pasando se encuentra con Zaqueo. Y pareciera ser esto una coincidencia. Por eso es que Jesús llama a gente inesperada en tiempos inesperados. Y la frase, como Lucas emplea estas frases, son como que lo hace ver que esta historia es un accidente. Este no era el plan de Jesús. Jesús ni siquiera está yendo a Jericó, él simplemente está pasando por ahí. Y si bien el destino final es Jerusalén, Dios usa los procesos para enseñarnos valiosas lecciones también. Dios usa los procesos y los caminos para mostrarle a los discípulos que no caminamos por vista, caminamos por fe. Y si bien el destino final va a ser Jerusalén, también hay una lección que aprender cuando pasamos por Jericó. Y eso es lo que está haciendo Jesús con los discípulos. El versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. La persona inesperada que Dios usa en este pasaje es Zaqueo. Y la Biblia describe a Zaqueo con tres características. Número 1, jefe de los publicanos. Número 2, rico. Y número 3, bajo en estatura.
Para los judíos hace 2000 años, ser publicano era sinónimo de ser enemigo del pueblo. Es como que un hispano trabaje para la migra y abuse de su poder para deportar a su propia gente. Para los judíos, el hecho de que un judío sea publicano era una traición, porque Zaqueo abusaba de su poder. Por eso la Biblia dice que él era rico. En otras palabras, los publicanos eran famosos por sobornar al pueblo para quedarse con el resto del dinero. Por eso es que Zaqueo es publicano, pero también es rico. Y no solamente la Biblia dice que Zaqueo es publicano, sino dice que él es el jefe de los publicanos. O sea que si había un enemigo del pueblo, era Zaqueo. Por eso el versículo 7 dice que todos murmuraban cuando Jesús entró a su casa. O sea, no solamente la gente religiosa, sino también la gente común murmuraba porque no les gustaba a Zaqueo. Porque Zaqueo no era la persona que todos esperaban. Porque Dios usa a la gente inesperada para sorprender a los que piensan que ellos se merecen la elección de Dios. Dios usa a esa gente para desechar a los otros. Dios usa la locura del mundo para avergonzar la sabiduría de los hombres. Y Dios va a usar a Zaqueo, la persona que menos nos esperamos y menos se esperan ellos, para dar una lección valiosa a sus discípulos, que de por cierto están simplemente pasando por Jericó. Y Zaqueo ve a Jesús, y ¿qué es lo primero que hace? Se sube a un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. ¿Acaso alguien aquí en este auditorio pudo elegir su estatura? Cuando analizamos nuestra salvación personal, parecía que yo fui el que buscó a Dios y luego Dios decidió amarme. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que en realidad era Dios el que me estaba buscando a mí. No sé cuántos de ustedes emigraron a este país buscando una mejor vida para ustedes, para sus hijos, y lo último que ustedes tenían en mente era venir aquí a ser salvos. Pero a la misma vez muchos de ustedes vinieron a la salvación estando en este país. Pero cuando miramos atrás, Dios estaba obrando en tu vida antes de que siquiera lo conocieras. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo con Zaqueo. Zaqueo no eligió ser de baja estatura. Dios lo creó así. Zaqueo no creó ese árbol sicómoro. Dios hizo crecer ese árbol sicómoro para que ese día Zaqueo, que es de estatura baja, se tuviera que subir a ese árbol, y Dios hizo que su hijo Jesús ese día pasara por Jericó. O sea, una vez más, Lucas pareciera introducir este pasaje como que es una coincidencia, pero Dios tenía desde antes de la fundación del mundo predestinado este evento para Zaqueo. El árbol, la estatura, el hecho de que Jesús esté pasando por ahí, las estrellas se alinearon ese día para que Zaqueo fuese salvo. Y eso es lo que está haciendo el Señor con Zaqueo. Las estrellas se están alineando para que Zaqueo sea salvo. Y Jesús llega y lo ve, y el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor se está invitando a Él mismo. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que como Dios usa gente inesperada, muchas de las cosas que nosotros nos esperamos es que Dios elija a la gente que tenga el mejor porte, el mejor físico, que se vean de alguna manera. En nuestra cultura hispana tenemos una cierta visión de lo que es el hombre perfecto, la mujer perfecta. Los estándares de belleza son muy altos en nuestros países, también en los Estados Unidos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en esta oportunidad Dios está llamando a Zaqueo, y en otra oportunidad Samuel estaba todavía llorando por el hecho de que Saúl no había sido el rey que Dios había esperado. Y Samuel estaba llorando porque Saúl había fracasado, y Dios le dice: ¿por qué lloras por Saúl si mi espíritu ya se ha ido de él? Entonces Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí de Belén, porque voy a ungir al nuevo rey. Entonces Samuel va a la casa de Isaí de Belén, y Isaí trae a todos sus hijos, a los más altos, más fornidos, más guapos, más musculosos. Y Samuel empieza a dar vueltas en el lugar y lo ve al primero y dice: Señor, este tiene que ser. Y el Señor dice en 1 de Samuel 16:7, perdón. 1 de Samuel 16:7, lo primero que Dios le dice a Samuel
es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Le dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel entonces le pregunta a Isaí: entonces, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí dice: oh, hay uno más que está pastoreando las ovejas y lo trae. O sea, para que veamos que a David ni siquiera su padre creía en él. Por eso es que David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. Porque de alguna manera ni su padre ni su madre creían en él. Y entonces trae a David y Dios le dice a Samuel: ese va a ser el nuevo ungido de Israel. Y de la misma manera Dios usa así a la gente que menos nos esperamos. Hermanos, cuando yo era niño, crecí en el Perú, y mis amigos se burlaban de mí porque soy chinito. Nosotros somos chinitos, así tenemos rasgos asiáticos en mi familia. Mi abuelita siempre me cuenta que mi bisabuelo era de China o algo así. Entonces en el Perú tenemos muchos rasgos asiáticos. Y de la misma manera, y si bien es indistinto, ¿no?, para algunos aquí, en el Perú se burlaban a veces de mí por ser chinito. Y cuando pienso en Zaqueo, pienso en un Zaqueo que cuando era niño le hacían bullying. Cuando pienso en Zaqueo, pienso que cuando era niño seguramente le hacían bullying en la escuela por ser chaparrito. Y seguramente Zaqueo creció y dijo: me voy a hacer publicano para cobrar venganza. Y se hizo el jefe de los publicanos y ahora nadie quiere a Zaqueo. Porque de verdad las cosas que pasamos en nuestra infancia determinan muchas de las cosas, cómo nos comportamos en nuestra adultez. Y cuando pienso en Zaqueo, pienso en un niño que le hacían bullying en la escuela y para cobrar venganza decidió estudiar, no sé, finanzas para hacerse publicano. Es como que si hoy en día trabajara para el IRS. El problema no era trabajar colectando impuestos. El problema de Zaqueo era que él abusaba de su poder para colectar impuestos y por eso era un hombre rico. Entonces Jesús llama a la gente que menos nos esperamos, y no solamente llama a la gente que menos nos esperamos, sino que los llama por nombre. Versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, ¿y cómo le llamó? Lo llamó por su nombre: Zaqueo, date prisa. Eso es lo más importante, que Zaqueo está tratando de ver quién es este Jesús, pero Jesús ya lo conoce por nombre. ¿Cómo es eso posible que Zaqueo no sabe quién es Jesús, pero Jesús sí sabe quién es Zaqueo? De repente yo no conozco quién es Jesús, pero Jesús sí me conoce a mí por nombre. Y Jesús no solamente nos llama, sino que nos llama por nombre. Juan capítulo 10 dice algo hermosísimo. Juan capítulo 10 versículo 1 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea que el Señor Jesús dice: Él es el pastor y Él nos llama por nombre, y nosotros reconocemos su voz y le seguimos. El Señor nos llama por nombre. Es más, la Biblia usa una frase, una oración muy hermosa. Dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si bien Dios reconoce nuestros nombres y nos llama por nuestros nombres, al final del día la Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Porque si bien nuestros nombres son importantes, el nombre de Jesús está aquí arriba y nosotros estamos aquí abajo. Y el Señor nos llama por nombre, o sea que Él nos conoce por nombre. Y si bien Zaqueo no conocía el nombre de Jesús, Jesús conocía el nombre de Zaqueo. Por eso cuando Jesús está yendo y cuando Dios llama a muchos de los personajes de la Biblia, les dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies. Samuel, Samuel. Y llama a Samuel en la casa del sacerdote. Pablo usa una expresión muy hermosa en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Esto es lo que le dice la iglesia de los Filipos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Antes de que mi mamá me pusiera mi nombre, el Señor ya lo tenía escrito en el libro de la vida. Antes de que mi papá o mi mamá siquiera se conocieran, el Señor ya tenía mi nombre escrito en el libro de la vida. Hermanos, yo no elegí nacer en una familia pastoral, el Señor me puso aquí por un propósito. Yo siempre le doy gracias al Señor porque estoy 100% seguro de que Dios usó a mi familia como un medio para que yo fuese salvo. Y eso es lo que está haciendo Jesús también con Zaqueo. Dios está usando a Zaqueo para que Zaqueo sea testimonio para los que están alrededor. De que Dios usa gente imperfecta, Dios usa gente que no es calificada, Dios usa gente inesperada, pero eso lo hace para su gloria y para asombrar a los demás, a los que sí se creen que ellos se merecen ser calificados y llamados por Dios. Y que al final del día, si Dios llama a gente inesperada en tiempos inesperados, ¿qué es lo primero que debemos esperar de la gente que nos rodea? Oposición. Y eso es principalmente lo que sucede en este pasaje. Lo primero que Zaqueo experimenta cuando recibe la salvación es oposición. Y ese es el punto número 3, que la oposición es evidencia de nuestra salvación. Dado que Dios va a elegir a la gente que menos nos esperamos en el tiempo que menos nos esperamos, la oposición de la familia, de amigos, es inevitable. Y no solamente es inevitable, sino que es hasta evidencia de que verdaderamente hemos sido salvos. El hecho de que no somos como el mundo. Si el mundo nos odia, es porque estamos haciendo algo bien. Porque no somos como el mundo. Si el mundo odió a Jesús y el mundo nos odia a nosotros, es porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y el punto número 3 es que la oposición muchas veces no es mala. Porque tal vez la oposición es evidencia de que tu salvación es genuina. Lo primero que Zaqueo experimentó fue oposición. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, otra vez un capítulo atrás. Lucas 18, 29. Jesús le dice lo siguiente a Pedro. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, muchas veces la primera persona o las primeras personas de la que debemos esperar oposición son de nuestra propia familia, de hermanos, de mujer, hijos, padres. Pero la recompensa de eso es que esa persona que no haya de recibir, dice, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Nótese que Jesús dice mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. O sea que el Señor no solamente tiene un tesoro para nosotros en el siglo venidero, sino que también para nosotros en este tiempo. O sea que el Señor permite la oposición también para bendecirnos y también para probar nuestra fe. En el versículo 7 dice que todos murmuraban de nuestro pasaje. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No solamente los religiosos, sino aún la gente común murmuraba porque no se podían creer que Jesús, de todas las personas con las que pudo haber estado, estuvo con Zaqueo. Para que veamos qué tan mala era la reputación de Zaqueo. Tal vez alguien te ha dicho, o si bien no decimos a la gente, ciertamente lo pensamos, esa persona no debería estar ahí en ese púlpito. Esa hermana no debería estar cantando. Eres muy joven para ser pastor. O eres muy viejo para eso, sería peor. Eres muy viejo para ser pastor. O esa hermana está en yugo desigual, no sé por qué sirve en la iglesia. La oposición muchas veces no solamente viene de la gente que no es cristiana, a veces la oposición viene de nuestros hermanos en la fe. Porque de alguna manera si Dios va a usar a gente inesperada, la oposición es inevitable. No solamente la gente que no es cristiana, sino que mucha gente aquí siente una especie de remordimiento o de celos con alguien que hace algo que ellos no pueden hacer o hacen algo que ellos no deben hacer. Porque la oposición es evidencia de nuestra salvación. Cuando Pablo fue salvo y el Señor lo salvó en el camino a Damasco, ni siquiera los apóstoles querían reconocer el apostolado de Pablo, ni siquiera los discípulos de Jesús.
Por eso es que en Hechos capítulo 9 va a salir en la pantalla, cuando Pablo está yendo a Jerusalén para juntarse con los discípulos, esto es lo que pasó. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pablo estaba tratando de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, o sea, Pablo, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraron matarle. O sea que aún los discípulos de Jesús tenían mucho escepticismo, mucha duda para reconocer el apostolado de Pablo, porque nadie se hubiese imaginado que el hombre que estaba matando a cristianos ahora es apóstol de Jesucristo. Y así usa Dios a gente inesperada en tiempos inesperados. Y si Dios va a hacer eso, vamos a esperar o vamos a tener que pasar por oposición. Así que Jesús va a usar a Zaqueo para mostrarle este milagro a todos los discípulos, porque es un milagro también. El hombre que sobornaba a su propia gente ahora recibe a Jesús en su casa y decide hacer algo hermoso. Dice, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, o sea, Zaqueo reconoce a Jesús como su Señor. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley de Moisés obligaba al hombre que robaba que devuelva lo que robó más 20%. Levítico capítulo 5, versículo 6. O sea, Zaqueo tendría que restituir lo que robó más el 20%. Dice la ley de Moisés dice lo siguiente, Levítico 5, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera algunos de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, o sea, roben, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, o sea, el 20%, y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Acaso Zaqueo siguió esa regla? No, sino que Zaqueo fue un paso más allá. Zaqueo dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que Zaqueo está dispuesto a devolver lo que robó más el 400%. La fe de Zaqueo lo lleva a dar el paso extra, la milla extra, porque la ley solamente era la sombra de lo que había de venir. Nosotros ya no seguimos la ley de Moisés. Zaqueo está dispuesto a dar más allá de sus fuerzas, como dice Primera de Corintios. Estoy dispuesto a no solamente devolver, sino a devolver cuadruplicado, 4 veces, el 400%, aunque la ley solamente requería el 20%. Y lo primero que vemos ahí es que primero Zaqueo reconoce a Jesús como Señor y después las buenas obras le siguieron. Zaqueo no era salvo porque iba a devolver el dinero. Zaqueo era salvo porque reconoció a Jesús como Señor, y evidencia de esa salvación fueron las buenas obras. Zaqueo fue salvo y reconoce a Jesús como su Señor, y lo primero que el Espíritu Santo hace en su vida es, tengo que devolver lo que he robado, 4 veces más. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Los judíos se jactaban del hecho de ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero cuando se trataba de Zaqueo, ese no es de nosotros. Zaqueo es judío, pero los judíos no quieren a su propio hermano, y Jesús manda una señal con este milagro y dice, él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación por cuanto él también es hijo de Abraham, que de por cierto Dios usa este milagro para avergonzar a los judíos, que se jactaban del hecho de ser hijos de Abraham, pero Jesús está diciendo, este hombre es publicano, es ladrón, ha robado, pero la salvación también es para él. Y Dios usa a la gente que menos nos esperamos para mandarnos una lección muchas veces, para abrirnos los ojos, para abrir nuestros oídos, que Dios no busca gente perfecta. Si Dios buscara gente perfecta, no tendría a nadie a quien llamar. Y el Señor usa a Zaqueo para mandar un mensaje a toda la multitud que estaba ahí, para decir, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazan? Si él también es un hijo de Abraham.
y la salvación también ha venido a Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Dios cuando nos salva, no solamente nos salva para nosotros, muchas veces Dios nos salva para otros también. La razón por la que Dios te ama es porque también ama a la gente que está alrededor tuyo, que es precisamente el punto número 4. La salvación es de testimonio para otros. Dios no nos ha llamado a simplemente ser salvos y estar con los brazos cruzados hasta la segunda venida del Señor, sino que nos ha mandado a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del Señor a todo el mundo y a ser discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está usando el ejemplo de Zaqueo para mandar un mensaje a los judíos. Él también es hijo de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Dios con el apóstol Pablo cuando lo salvó? Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1. Lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo es que Pablo ve su propia salvación? Primera de Timoteo 1:15. Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, el de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero, él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios no me salvó simplemente para mí, Dios me salvó para las demás generaciones, para que yo sea ejemplo, para que mi salvación sea ejemplo de salvación para los que han de creer en Él para la vida eterna. O sea que si Dios salvó a tu papá o a tu mamá, Dios está amando no solamente a ellos, sino también te está amando a ti. Porque Dios nos está llamando muchas veces para que nosotros seamos el medio por el cual otra persona también va a ser salvo. Yo le doy gracias al Señor que tengo mi padre y mi madre en la fe en Cristo Jesús. Y tengo la confianza de que si eso nunca hubiese sido una realidad en mi vida, yo nunca hubiese venido a la salvación. O sea que Dios al salvar a mi papá y a mi mamá, no solamente los estaba amando a ellos, sino que Dios al salvar a mi papá y a mi mamá me estaba amando a mí. Y desde antes de la fundación, antes de que siquiera ellos se conocieran, Él ya había escrito mi nombre en el libro de la vida y me había llamado a mí para que yo lo sirviera. Hermanos, la verdad es que yo no me siento muchas veces digno de estar aquí enfrente de todos ustedes, pero le doy gracias al Señor que todas las estrellas se alinearon para que yo pueda estar aquí enfrente de todos ustedes en esta mañana. El Señor al salvar no solamente a mi papá y a mi mamá, sino que el Señor al salvar a mis abuelos, no solamente los estaba amando a ellos, sino que estaba amando a mi papá. Y el Señor al salvar a mi abuelo también me estaba amando a mí, porque ellos iban a ser el medio por el cual yo iba a ser salvo. Por eso la palabra, el Señor antes de irse dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. El hecho de que Dios ha salvado a una persona en tu familia, eso es Dios diciendo que Él ama no solamente a esa persona, sino también a la familia. Por eso en 1 de Corintios 7 dice Pablo que cuando una mujer se casa y está en yugo desigual, Dios santifica a la familia a causa de esa mujer. O sea que Dios no solamente la ama a ella, sino que también ama al esposo. La mujer es el medio por el cual el esposo es bendecido. Dios no solamente te ama a ti, sino ama a tus hijos al salvarte a ti. Cuando Dios salva a un padre, ese padre se convierte en sacerdote del hogar y ese es el medio por el cual los hijos vienen a la salvación. Nuestra salvación es testimonio para los demás. Y finalmente, mis hermanos, en Lucas capítulo 18, Lucas está haciendo un contraste entre el capítulo 18 y el capítulo 19. Un capítulo antes, un joven rico se le acerca a Jesús. Rico también como Zaqueo, un joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta a Jesús, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas y no las quería vender. Y mientras el rico se está yendo, Jesús voltea a sus discípulos y les dice, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Es más, Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos le preguntan a Jesús la pregunta que todos nos hacemos.
Si es difícil entrar en el cielo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo si todo lo que nos estás pidiendo es imposible? ¿Cómo terminó Jesús el sermón del monte? Sean perfectos como su Padre es perfecto. Y la pregunta de los discípulos es, Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús da una respuesta hermosa, pero a la vez muy confusa, porque Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si bien eso suena hermoso, Jesús, ¿cómo es que eso responde la pregunta? Y la respuesta es Lucas capítulo 19. El joven rico puso su fe en sus riquezas y no pudo seguir a Jesús. Pero Zaqueo, que es otro hombre rico, puso su fe en Jesús y ya no pudo seguir sus riquezas. Lo que es imposible para Dios posible para Dios es imposible para los hombres. Eso es una conexión. Está Jesús haciendo una conexión a la salvación del rico. El hombre rico no puede ser salvo por sus propios méritos. Y ninguno de nosotros pudimos ser salvos por nuestros propios méritos. Por eso es que la salvación para los hombres es imposible. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y la respuesta del joven rico, del ejemplo del joven rico, Jesús la responde en el ejemplo de Zaqueo. En Lucas capítulo 18 el joven rico no pudo salvarse porque no creía en Jesús. Le dice maestro bueno. Pero en Lucas capítulo 19 otro hombre rico llamado Zaqueo le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy al pobre, y si he defraudado a alguno se lo devuelvo 4 veces. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo puede hacer por medio de su Santo Espíritu. El joven rico no podía ser salvo, pero Zaqueo es un hombre rico y él sí pudo ser salvo. No es pecado ser rico y ser cristiano. Abraham era rico, Zaqueo era rico, pero ¿qué es lo primero que hizo Zaqueo con sus bienes? Lo primero que hizo es ayudar al pobre. La Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y esa es la evidencia más grande de la existencia de Dios. Eres tú, es tu testimonio. La evidencia más grande de la existencia de Dios es un corazón transformado. Cuando la gente te veía de una manera y ahora eres completamente diferente. Esa es la evidencia más grande de la existencia de Dios. La evidencia más grande de la existencia de Dios es que los amigos de Zaqueo, que lo veían robando, ahora Zaqueo va a sus casas ya no para pedirles dinero, sino que ahora va para darles dinero. Que la gente a la que Pablo mataba y a la que Pablo encarceraba, decía la palabra, ahora está yendo Pablo a predicarles la palabra del Señor Jesús que él perseguía. Porque si hay algo que la palabra del Señor nos enseña es que Dios usa a gente inesperada en tiempos inesperados, y Él se place de hacerlo así porque eso es todo para su gloria y solamente su gloria. Y si yo pudiera decir, Dios me eligió porque yo predico bonito, o Dios me eligió porque yo sé hacer esto, porque yo sé tocar, porque yo me veo mejor, porque yo tengo mejor habilidad, entonces la gloria sería para mí. Pero como Dios llama a gente imperfecta, gente incapaz, gente que no es digna, eso hace que solamente Él se lleve la gloria. Y no era Zaqueo el que estaba buscando a Jesús, era Jesús el que estaba buscando a Zaqueo. Por eso Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Señor, te agradezco por el privilegio de poder predicar tu palabra. Yo soy la última persona que debería estar en este púlpito. Señor, en tu gracia y en tu misericordia me has permitido estar aquí. Y te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Tú me has hablado a mí, Señor, en esta semana. Tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios fiel. Tú te places en usar al pobre, al menospreciado. Tú te places en usar a la persona más inesperada.
En los momentos de casualidad tú estás obrando. En los momentos al azares, en los momentos aleatorios, en los momentos más inesperados estás tú, Señor, tu mano está obrando. Porque no solamente caminamos por vista, caminamos por fe. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, no te podemos ver. Qué tan fácil sería que vinieras en un ángel y nos dijeras qué hay que hacer el día de mañana. Pero no tenemos eso. Tenemos algo de hecho mucho mejor. Tenemos la palabra de Dios. Y tu Hijo Jesús dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Señor, ten misericordia de tu pueblo en esta mañana y prepara nuestros corazones ahora que vamos a participar de la cena del Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, confiando en tu promesa y en tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de la plataforma y a los que van a ver esto en la semana, no solamente en Facebook, sino hasta ahora en YouTube, si no me equivoco. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.